Shalom, amados hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Soy Testigo. Hoy estamos en un nuevo tiempo de aprendizaje, amados hermanos. Tenemos un tiempo muy hermoso. Vamos a hablar de dos parábolas muy hermosas, muy interesantes. La parábola del grano de mostaza y también la parábola de la levadura. Ambas son con un mismo significado, pero habladas de diferente manera por el Adón Yeshua. Así que vamos a darle gracias a Adonai para iniciar este tiempo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Adón Yeshua, porque tú nos das de tu entendimiento y de tu sabiduría, Padre, para conocer tu palabra y ponerla por obra. Te damos gracias por cada uno de los hermanos, en el nombre de Adón Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Voy a saludarlos. Shalom, hermana de Yanira, shalom, hermanos. Shaul, shalom. David, ¿cómo estás, hermano? Shalom, hermana Mirna, bienvenida. Carolina, hermano César, ¿cómo están, amados hermanos? Los que están viendo el video por nuestro canal de Facebook y también por el canal de YouTube. Somos el cuerpo del Mesías. Vamos a comenzar este hermoso tiempo de aprendizaje. Adonai nos va a enseñar con estas dos parábolas un precioso mensaje de la emuná de Adon Yeshua para nosotros ponerlo por obra en nuestras vidas, como siempre estamos aprendiendo. Como ya saben, estamos aprendiendo acerca de las parábolas, las alegorías, las semejanzas que el Adon Yeshua habla en el libro de Mateo, y estamos leyéndolo desde la versión de Shem Tov, la versión hebrea de Mateo, donde encontramos mensajes muy interesantes. Así que los invito a ver los videos pasados de las parábolas de Adon Yeshua, siempre dirigiéndonos hacia la Torá de Adonai, porque Él siempre nos dirige hacia la Torá de Adonai. Vamos a comenzar leyendo esta parábola. Vamos a ir con el mensaje. Mateo 13, 31 al 32 dice, y puso delante de ellos otra parábola, otra semejanza. Recordemos que parábola es como una alegoría, una comparación, ¿no? El reino de los cielos, dice Yeshua, es semejante a un grano de mostaza, que lo tomó un hombre y lo sembró en el campo. Y esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, se engrandece sobre todas las hierbas y se hace un gran árbol, hasta que las aves de los cielos anidan en sus ramas. Esta es la parábola del grano de mostaza. Tenemos estos puntos importantes, ¿sí? En estos versículos. Primero que hay un hombre, ¿sí? Que siembra una semilla. El Adón Yeshua vemos que es un patrón en sus parábolas. Él habla de un hombre que siembra una semilla, ¿sí? Como la parábola del sembrador, la parábola de la cizaña, ¿sí? El Adón Yeshua siempre se hace ver como ese hombre que siembra la semilla en el campo. Y el campo es el mundo, y la semilla es cada uno de nosotros. ¿Sí? Somos cada uno de nosotros que estamos en el mundo, y el Adón Yeshua nos siembra. Aquí vemos la parábola del grano de mostaza, ¿no? La semilla es específica, es la semilla de la mostaza. Vemos aquí que el Adón Yeshua menciona que esta semilla es la más pequeña de todas las semillas. Bueno, y que también se convierte en un gran árbol, ¿no? Vemos aquí. La mostaza es una planta, ¿sí? Hoy en día no se la considera como un árbol en específico, pero es una planta de crecimiento rápido, ¿sí? Y en la tierra de Israel hay varias clases de mostaza, ¿sí? Que crecen en un estado silvestre, ¿sí? Hay muchas variedades. Y la variedad más común, ¿sí? Que se cultiva en Israel, ¿sí? Y que en tiempos de Yeshua se cultivaba, era la mostaza negra, ¿sí? La conocida mostaza negra en Israel. Y, hermanos, esto es muy interesante del por qué Yeshua dice que se hace como un gran árbol, porque dice, ¿sí? Dice mucha gente, ¿sí? Que cuando esta semilla de la mostaza es cuidada y está en una muy buena tierra, es posible que en unos cuantos meses, ¿sí? La semilla se desarrolle hasta parecer un árbol,
porque esta planta puede alcanzar hasta los 4 metros de altura. Imagínense, es una planta, pero puede alcanzar los 4 metros de altura y su tallo puede llegar a tener el grosor de un brazo. Imagínense, ¿no? Es una planta muy fuerte, muy fuerte. No es considerado un árbol, pero ahora podemos entender por qué Yeshua le llama árbol. Además que tenemos que entender que Yeshua estaba hablando para los que lo escuchaban, ¿sí? Y ellos hablaban de una manera diferente a la que nosotros hablamos hoy en día. Y si nos ponemos a investigar un poco, ¿sí? En Arabia, los árabes le llaman árboles a plantas mucho más pequeñas que la mostaza. Entonces, el llamar árbol a una planta en el antiguo Israel era muy común, ¿sí? No había digamos, una diferencia científica entre planta y árbol. Pasa lo mismo con las palabras río y mar en Israel. Al mar de Galilea se le llama mar, pero no es un mar, sino que es una especie del lago, ¿sí? Pero se lo llama mar. Entonces, así es como funcionaban los idiomas antiguos, ¿sí? Por eso la de Yeshua le llama árbol. Además, ¿sí? Las flores de la planta de mostaza son amarillas, son muy hermosas, ¿sí? Como vemos en la imagen de la presentación, son unas flores amarillas muy lindas y producen unas vainas, ¿sí? Que contienen ahí las semillas, ¿no? Son unas vainas que contienen las semillas, que en este caso son las de la mostaza negra, que son de un color como marrón oscuro, ¿sí? Y es cierto que Yeshua le llama la semilla más pequeña de todas, ¿no? Así le llama Yeshua. Y sí, uno podría decir hoy en día que hay semillas mucho más pequeñas. Por ejemplo, las semillas de la orquídea son más pequeñas que la semilla de la mostaza. Pero como dije, se debe de tener en cuenta que Yeshua está hablando en términos familiares para los que lo están escuchando, no para nosotros en el siglo XXI, no, sino para los que lo están escuchando hace 2000 años atrás. Eso debemos de tener en cuenta, ¿no? Y para los que escuchaban a Yeshua, el grano de mostaza estaba en realidad entre las semillas más pequeñas que se plantaban en Israel, ¿sí? Y entonces, por eso la don Yeshua le llama que es de las semillas más pequeñas, ¿sí? Porque así era mencionada en el antiguo Israel. Entonces, tenemos aquí la planta de la mostaza, ¿sí? Que es una planta de crecimiento rápido, muy rápido, y esto es muy, muy interesante porque la don Yeshua dice aquí que el grano de mostaza es como el reino de los cielos. ¿Y qué significa esto? Que el grano de mostaza que es sembrado aquí es como la buena noticia del Evangelio, de la Besorá, ¿sí? Yeshua es el hombre que siembra la semilla de mostaza. Yeshua es el hombre que siembra la semilla. El campo es el mundo. Y la semilla de mostaza es la Besorá, la buena noticia del Evangelio de Yeshua, que se expande por todo el mundo. Y así fue. Así fue. El Adón Yeshua, cuando estaba hablando estas palabras, era el comienzo de un expandir la palabra Elohim muy grande, como los discípulos y los enviados de la don Yeshua, llamados apóstoles, lo hicieron. Ellos esparcieron la Besorá por todo el mundo antiguo. Ellos lo hicieron de una manera espectacular, impresionante. Cómo se esparció y cómo se llegó a ser un gran árbol de una pequeña semilla que la don Yeshua plantó en su tiempo. Así, la semilla de mostaza es como la Besorá. Y el gran árbol que hasta las aves de los cielos habitan en él. ¿Sí? Porque sí, cuando esta planta llega a los 4 metros de altura, algunas aves pueden llegar a anidar en esta planta, imagínense. Así es la Besorá de la don Yeshua.
Y hasta este mismo día se sigue proclamando. Díganme si no se ha hecho un gran árbol. Díganme si esa semilla ya no es una semilla pequeña, sino que es un árbol muy grande. Y fue tan rápido, fue de gran crecimiento, de muy rápido crecimiento, porque ya cuando Yeshua había resucitado y eran enviados los discípulos en el primer siglo, ahí ya se había esparcido la Besorá a tanta gente. Fue un crecimiento muy rápido. Y obviamente era una amenaza para el sistema religioso, obviamente, ¿no? Por eso eran perseguidos, porque eran una amenaza para los religiosos y para los gentiles también, ¿no? Porque se estaban eh, esparciendo, ¿sí? Muy, muy rápidamente los creyentes en Yeshua, en Asia, en Grecia, en el mismo Israel, ¿sí? Se estaba esparciendo por todas partes. Así también podemos ver, amados hermanos, que el Adón Yeshua, vamos a leer en Mateo 17, menciona otra vez la mostaza, el grano de mostaza. Vamos a ver cómo lo menciona, porque ahora menciona que el grano de mostaza tiene que ver con la emuná, ¿sí? Y la besora, la buena noticia, se basa, se fundamenta en la emuná, ¿no? Shalom Loida, bienvenida hermana. Entonces vamos a ver Mateo 17, Mateo 17, 20 dice, y él les dijo, por la limitación de su emuná, es decir, él les respondió a sus discípulos, porque ellos le preguntaron por qué no pudimos echar fuera al demonio, y él les dijo, porque su emuná es pequeña, está limitada. Verdaderamente yo les digo que si hay en ustedes algo de la emuná, como un grano de mostaza, si creen, a este monte le dirán apártate y se apartará, y cualquier cosa no sería inaccesible para ustedes. Esto le dice Yeshua a sus discípulos, que si su emuná es como un grano de mostaza, le podrían decir a un monte que se aparte y se apartaría. Obviamente Yeshua no está hablando literalmente, ¿no? De hablar de un monte, sino que está hablando de algo mucho más, de algo mucho mayor, ¿no? Está hablando del gran monte, que es la oposición enfrente de la emuná, y lo contrario, que es eh, la oposición a los que creen en el Adón Yeshua, porque todo el que cree en el Adón Yeshua tiene opresión, tiene un gran monte delante de sí, que cuando tenemos emuná, ese monte se aparta, porque muchas veces se pone en el camino y hay muchas dificultades y obstáculos, pero el Adón Yeshua nos exhorta siempre a tener emuná. ¿Y qué es la emuná? Como ya hemos aprendido, siempre lo repito, emuná no debe ser entendida como fe, porque la fe griega no tiene nada que ver con la emuná hebrea. Este es un concepto griego, filosófico, efímero. La fe griega es muy efímera, no tiene consistencia, no se puede tocar, no se puede palpar, no se puede ver, no se puede. Pero la emuná hebrea sí, la emuná hebrea tiene consistencia, tiene sustancia y se puede ver porque se acciona y se vive. ¿Sí? Esa es la emuná hebrea. Y se vive porque es la perseverancia y la fidelidad a Elohim en los mandamientos. Así es. Entonces, la semilla de mostaza la podemos ver también como la emuná, que el Adón Yeshua la siembra y que en el proceso de nuestra vida va creciendo como un árbol y llega a ser muy grande. Recordemos, la emuná significa firmeza y significa constancia, perseverancia, ¿no? Entonces la emuná es como un músculo y debe de ser ejercitado. Nos dicen, ¿por qué tengo tanta tribulación? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué tengo tantas dificultades? Justamente porque Adonai quiere que ejercites el músculo de la emuná, porque si no, ¿cómo lo podrías ejercitar, no?
Entonces no es solo creer, sino hacer, afirmarse. Vamos a leer algo muy interesante acerca de la emuná, que está en la carta de Santiago. Vamos a leer. Y dice así: pero quieres saber que la emuná sin obras es muerta. ¿No fue nuestro padre Abraham justificado por sus obras, que trajo a su hijo para ofrendas sobre el altar? Y en esto tú podrás ver que la emuná accionó en sus obras. Y por las obras hechas, la emuná fue en plenitud, fue plena. Y en esto se estableció la Torá, en la emuná, que dice: y Abraham creyó, Abraham emuná, creyó es emuná, Abraham emuná en Jehová, y le fue considerado justicia, sedaká. Y ahora podrán ustedes ver que el hombre es justificado por las obras, y no solo por la emuná. Y semejante a este fue Rahab, la prostituta. No fue ella justificada por las obras, exactamente cuando recibió a los espías y los escondió. Porque como el cuerpo sin aliento es muerto, si la emuná sin obras es muerta. Qué palabras tan sabias de este hombre, Jacob, hermano en la carne, ¿no? De Yeshua, de hermano de Yehudá, de Judas, también el que escribió la carta de Judas. Este hombre habla con la sabiduría de Elohim y le da a entender a las personas que tal vez en ese tiempo se creía ya en una fe griega sin consistencia y muerta. Y decir simplemente tengo fe, ¿no? Y yo tengo fe que va a pasar, yo tengo fe y no hago nada. Eso no es lo que Adonai quiere de nosotros. Adonai quiere que tengamos emuná activa. Y esa es la verdadera emuná en el creer en Jehová. Porque creer no es lo mismo que lo que hoy se entiende como creer. Creer en Israel, cuando hablamos de los creyentes, ¿no? Los creyentes, yo creo en Yeshua, ¿no? En Israel, en el hebreo, cuando tú dices yo creo en Yeshua, eso contiene varias cosas. Contiene varias cosas, no es simplemente yo creo, ¿no? Y creí que ya soy salvo y ya está. No. Creer contiene varias cosas y cosas muy, muy complejas. Porque la emuná es muy muy compleja y consistente. No es como la fe efímera. Creer significa afirmarse, afirmarse, del verbo amán. Amán en hebreo significa afirmarse, establecerse. ¿Sí? De ahí proviene otra palabra que significa criar un hijo, porque al hijo se lo establece, al hijo se lo cría, se lo establece. ¿Sí? Por eso el verbo amán, creer, también significa criar un hijo, imagínense, ¿no? Porque se lo establece, entonces se lo afirma, por eso creer significa afirmar. Entonces cuando tú dices yo creo, es porque tú te has afirmado, y porque tú te has afirmado en la emuná. Emuná proviene de amán. Amán es un verbo, emuná es una palabra que proviene de ese verbo. ¿Sí? Entonces, de ahí proviene también la palabra hebrea Neemán, que significa firme, fiel, fidedigno, establecido, que no es duditativo ni infiel, que se ha establecido en una base y un fundamento, que es la Torá. Entonces, cuando tú dices yo creo, estás diciendo que tú obedeces la Torá. Estás diciendo que tú obras en la emuná de Jehová. Y la emuná tiene que ser en plenitud, como dice aquí. Porque Abraham, ¿cómo tuvo emuná? Aquí lo está diciendo, Abraham tuvo emuná cuando accionó.
Abraham tuvo emuná cuando accionó. Cuando dijo, voy a ir al monte Moría a sacrificar a mi hijo Isaac. Ahí fue cuando tuvo emuná. Cuando accionó, cuando estaba caminando con sus propios pies, con el cuchillo, para sacrificar a su hijo. Esa fue la emuná de Abraham, en la acción. No fue el simplemente tener fe. Porque muchas personas tienen fe, pero no accionan. Y eso no es tener emuná. Entonces, ¿cómo se ejercita la emuná? Haciendo. Entonces, el Adón Yeshua aquí nos habla de algo muy interesante. El Adón Yeshua a sus discípulos, específicamente se puede leer esto en el Evangelio hebreo de Mateo, de la obra de Shem Tov. El Adón Yeshua no les dice hombres de poca fe. El Adón Yeshua les dice hombres pequeños en emuná. Así les dice, pequeños de emuná. Porque ellos no tienen poca fe, sino que ellos tienen una emuná pequeña. No se trata de cantidad, de poca, sino que se trata de un ejercicio de crecimiento. ¿Sí? Entonces, por eso el Adón Yeshua nos alienta a ejercitar la emuná toda nuestra vida. Porque Abraham tuvo su hijo a los 100 años. Toda su vida ejercitó la emuná. No fue un año, un mes. No, fue toda su vida. Adonai nos ejercita toda nuestra vida en la emuná. Y a través de las situaciones difíciles y las decisiones, y las malas decisiones también. Entonces, ese árbol del grano de mostaza, así como es la Besorá de la Adón Yeshua, que hasta el día de hoy se ha esparcido también en nuestra vida, es la emuná, que crece en el aprendizaje de nuestras vidas, porque así es como uno madura, con las experiencias y, y el aprendizaje, con las situaciones difíciles y con la opresión, porque el camino es estrecho y es opresivo, pero lleva a la vida. Entonces vamos a leer ahora la parábola de la levadura, que es muy, muy parecida. Es cortita, es un versículo solamente, pero es muy, muy interesante. Mateo 13:33. Y les habló otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que pone la mujer en 3 medidas de harina y se leuda toda. Vemos aquí que es un versículo muy, muy cortito, pero Adonai nos está hablando algo muy grande aquí, de algo muy grande. Y debemos entender este versículo de una manera hebrea. ¿Por qué? Bueno, un hombre podría decir, bueno, aquí está hablando de la levadura, no, de la levadura que leuda y se engrandece la masa, ¿no? ¿Sí? Y que el reino de los cielos es así. ¿Por qué? Porque así como la semilla de mostaza, siendo tan pequeña, se convierte en una gran planta, así la levadura, ¿no? Que se añade en pocas cantidades a la masa, hace que la masa se expanda y duplique su tamaño, y es verdad. Y así la palabra de Don Yeshua se expande por todo el mundo. Y es verdad. Pero hay algo muy interesante que nos dice algo muy interesante. Nos dice que hay 3 medidas de harina. 3 medidas de harina. Una mujer pone un poquito de levadura en 3 medidas de harina. Y 3 medidas de harina, amados hermanos, no es un paquete de harina, no es un kilo de harina. 3 medidas de harina es aproximadamente 23 kilogramos. Es aproximadamente 23 kilogramos de harina. Es un montón. ¿Por qué? Porque aquí la palabra medida en hebreo es la palabra sea. Sea, que un sea, ¿sí? Que es una unidad de medida, equivale aproximadamente
a 7 kilos. Un CA. Es una medida. Una medida son 7 kilos de harina. Por ende, poner 3 medidas es aproximadamente 23 kilogramos o 50 libras de harina. Esto, amados hermanos, sería suficiente para alimentar a unas 100 personas más o menos, que era más o menos la cantidad de personas que habitaban en una aldea pequeña en Israel, en el norte de Israel, cuando estaba Yeshua. Entonces, ¿cuántos panes se puede hacer con 3 medidas de harina? Y Adonai ordena ofrendas de 3 medidas de harina. Y Abraham, cuando el Adón Yeshua, cuando se aparece Jehová junto a 2 ángeles, Abraham le dice a Sara que haga 3 medidas de harina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él iba a hacer una fiesta, él iba a hacer un banquete. E hizo panes por doquier, ¿no? Por montón había pan. ¿Sí? Entonces, el Adón Yeshua nos está diciendo aquí que el Evangelio, la Besorá, llega a ser tan pequeñito en un momento del inicio y que al final puede alimentar a todo el mundo, como esas 3 medidas de harina pueden alimentar a una ciudad entera. Así, el Evangelio, la Besorá, la buena noticia de la Don Yeshua puede alimentar a todo el mundo. ¿Sí? Y se esparce por todo el mundo. Y así fue. Como lo vemos en la parábola del grano de mostaza, así también lo vemos en la parábola de la levadura. Y así como la Besorá se esparce, también la emuná crece en nosotros, como estas 3 medidas de harina. Y crece para que nosotros nos alimentemos de Adonai. Vamos a darle gracias a Adonai por su palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Adón Yeshua, porque tú eres bueno y para siempre es tu bondad, porque tú nos enseñas tu palabra para ponerla por obra. Gracias porque nos enseñas y nos haces aprender todo esto con un entendimiento de las Escrituras correcto, Padre. Gracias porque tuya es la gloria y el poder. En el nombre de Adón Yeshua. Amén. Bien, amados hermanos, espero que haya sido de bendición y de edificación este tiempo. Amados hermanos, me despido. Este video será grabado, ¿no? Y subido al canal de YouTube Somos el Cuerpo del Mesías, para que lo puedan compartir, que este árbol, ¿no? Sea aún más grande y sea esparcida la Besorá de la Adón Yeshua al que lo quiera oír y obedecer. Me despido, amados hermanos. Adonai los bendiga. Shalom.